corazón todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Buenas, ¿cómo les va? Aquí estamos de nuevo. Hoy voy a hablar con el doctor Jorge Iglesias. Aquí en Luján es un amigo, hemos compartido también mucho trabajo pastoral. Él ha sido, después de ser médico durante muchos años, lo sigue siendo evidentemente, ha sido llamado en la iglesia a participar del sacerdocio de Cristo, siendo un diácono de la Iglesia Católica. Y vamos a hablar de todo un poco, pero especialmente de la cuestión del duelo. Casi este es el motivo por el cual vamos a hablar con él. ¿Qué respuesta tiene nuestra iglesia ante un dolor tan particular como ese sufrimiento que surge a partir de la pérdida de un ser querido? Bueno, esto es lo que vamos a tratar en el programa de hoy. No quiero dejar pasar que este mes de junio es el mes del Sagrado Corazón. Estamos viviendo en todo junio, por tanto, una larga celebración. Sería bueno que busques y que te intereses en esta verdad tan maravillosa y tan dulce y tan tierna de que el corazón de Cristo es un corazón desesperado por nuestro amor. Una cosa realmente bella, hermosa, y que nos honra a nosotros porque Él nos ama, y eso nos dignifica. Así que en este mes de junio, la iglesia tradicionalmente ha tenido una oracioncita especial para cada día del mes de junio, mes del Sagrado Corazón, y también, si podemos, participar de la Santa Misa, es donde así se ofrece el gran amor de Dios sobre el altar, y siempre la iglesia ha aconsejado que se participe de la Santa Misa en este mes especialmente. Bueno, viva el amor de Jesús, de verdad. Yo soy gran devoto del Sagrado Corazón y es una de las devociones que más me ha marcado porque, bueno, he visto allí que Jesús me ama y eso es lo que me mueve, ¿no es cierto?, a servirlo y a alegrarme en su presencia y también a contárselo a ustedes. Vamos, entonces, comenzamos. Le pedimos al Señor que nos acompañe. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que
tener tu confianza en nuestra fe. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, no, abraza mi corazón. Bueno, aquí estamos de nuevo y ahora vamos a hablar con el doctor Jorge Iglesias. Él es diácono de la Iglesia Católica. Llegó al diaconado ya habiendo formado su familia, es un hombre casado, con hijos, y la Iglesia lo ha ordenado diácono, ¿no? Y por eso yo le voy a pedir a Jorge, primero saludarlo. ¿Cómo andás, Jorge? Bien, bien, Padre Luis, gracias. Contanos qué es esto del diaconado, que en algún momento por ahí lo hemos hablado, pero sería bueno recordarlo. ¿Qué sos en la iglesia? Es decir, ¿qué nuevo ministerio te ha dado la iglesia y para el servicio, evidentemente, dentro de la iglesia? Y el diaconado es un llamado fundamentalmente a una vocación de entrega y de servicio. Es lo que se configura como Cristo servidor, ¿no es cierto?, de la iglesia y de los hermanos. Uh-huh. Y es algo que es un llamado que la iglesia desde las primeras comunidades ha tenido, ¿no es cierto? Y yo soy un hombre, digamos, un laico, casado, con 2 hijos, y que bueno, desde hace unos años surgió esta vocación, este llamado, al cual por gracia de Dios pude responder, y la iglesia lo canalizó hasta esto que es el servir, que es un poco el motivo que nos ha movilizado, ¿no?, que nos ha llamado a seguir este camino, ¿no? Uh-huh. Servir a la iglesia, la necesidad. Toda mi vida yo como médico he sentido la vocación a servir. Es muy difícil explicar lo que es la vocación. Uh-huh. Es muy difícil a veces explicar cómo surge. Para todos no surge igual. Pero sí la necesidad es algo que se siente bien en el corazón. Uno siente bien que es un llamado y uno siente también la necesidad a responder a eso que el corazón le dicta, ¿no? Y un poco el diaconado es más o menos lo mismo, nada más que, bueno, uno es llamado por Cristo a servir en la iglesia, a la familia en cierta manera que nos acompaña y es un gran soporte también de la iglesia, ¿no? Sobre todo mi esposa, que es como diría en el idioma gauchesco, en mi ladero, y los hijos que también acompañan, ¿no? Porque hay un acuerdo familiar de que esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Uh-huh. De servir a Jesús y a la Madre Iglesia. Una pregunta, porque por ahí te pueden ver, la gente te puede ver en Basílica o sí, en tu parroquia, donde vos acompañás a un sacerdote. ¿Qué es lo que haces en el ámbito litúrgico y qué posibilidades te da el diaconado para servir a la gente en lo que se refiere a los sacramentos? ¿Qué sacramentos podés celebrar? En realidad nosotros, en lo que es propiamente la misa, tenemos algunos segmentos en el cual actuamos, como por ejemplo el acto penitencial del inicio de la misa, después de la oración, la lectura de la palabra, la proclamación del Evangelio, y posteriormente en la consagración, en lo que se llama la doxología, elevamos el cáliz con el sacerdote acompañándolo. Nosotros no podemos consagrar. No está dado a nuestro ministerio el hecho de poder consagrar. O sea, acompañamos en la liturgia en algunos segmentos,
y al sacerdote, por supuesto, sirviendo en el altar, en el acolitado, y en el lectorado leyendo el Evangelio, proclamando la palabra. Respecto a los sacramentos, podemos colaborar con la Iglesia en el bautismo, que sí lo podemos hacer, el sacramento del matrimonio, el sacramento de exequias, o sea, la realización de exequias, o los llamados habitualmente responsos. Y después tenemos una actividad más que nada de colaboración con la Iglesia en lo que es la caridad y lo que es distintos aspectos de lo que son distintas pastorales, ¿no? En realidad estamos dispuestos a servir como diría comúnmente, en lo que Dios mande, ¿no? Está bien, sí. Pero estos son algunos de los aspectos en los cuales nosotros actuamos. ¿Vos cómo ves el contexto de mundo, de sociedad, de pueblo, en el cual la Iglesia te pide ese servicio? ¿Qué aspectos ves que son más urgentes en los cuales exige tu presencia y tu disposición y tu ministerio? Y hay varios aspectos. El corazón del hombre actualmente y el corazón que uno puede percibir en la sociedad, el corazón del hombre no es un corazón brindado a lo que es la entrega a Dios, y a veces la entrega al hermano, ¿no? Hay como una especie de un hombre enaltecido, ¿no? En lo que a su imagen, él configura como su imagen. Hoy se usa mucho el vocablo empoderamiento, y creo que el hombre está empoderado en sí mismo. Eso hace que la presencia de Dios en su vida sea algo que a veces es un poco lejana, ¿no? Bastante lejana y a veces ausente. El ateísmo es algo que uno lo ve en la sociedad presente, y también se ve propiamente el combate, ¿no? Hacia lo que es la religión católica. Lo que no quiere decir que esto se convierta en la presencia de otras comunidades cristianas que también coexisten con la católica, pero que no tiene nada que ver, digamos, con algo que esté fuera del ecumenismo, ¿no? Uno ve una sociedad, hoy en nuestro país particularmente, nuevos horizontes en la pobreza, y con esta pandemia el dolor es algo que está muy presente. La pobreza ya de por sí es dolorosa, pero también se agrega esta pandemia, ¿no? Sí, tal cual. Lo cual por eso es algo que eso requiere de nosotros mucha dedicación y mucha apuesta del corazón, ¿no? En aras de la misericordia, para poder consolar fundamentalmente y asistir dentro de todo lo que uno pueda, ¿no? Por supuesto. Hemos visto, vos como médico por ahí harás la relación que hay entre dolor físico y dolor espiritual, porque estás en ese doble, como hombre, en un largo tiempo has servido como médico a la sociedad, y ahora te llega este ministerio del diaconado y se plantea esta doble realidad. ¿Qué relaciones se pueden encontrar entre aquello que sucede en el cuerpo y lo que sucede en el alma como respuesta a veces al dolor físico, a la enfermedad, al sufrimiento del cuerpo, ¿no? Claro. La enfermedad habitualmente afecta a muchas dimensiones de la persona.
comienza como una expresión física de una patología que puede surgir biológicamente en el mismo cuerpo, pero que va a tener después una repercusión emocional y una repercusión en todas las dimensiones de la persona, incluido el espiritual. ¿Por qué? Porque la enfermedad nos lleva a tener vivencias espirituales de cercanía de algunas cosas y alejamiento de otras. Y nos lleva a muchos replanteamientos existenciales y también un cambio de la escala de valores. La enfermedad muchas veces y el dolor nos lleva a repensar la vida, ¿no? A repensar cómo vivimos, a repensar en qué contexto estamos inmersos, en qué camino estamos recorriendo, qué camino recorren nuestros hijos, nuestra familia. Pero bueno, el sufrimiento no es solamente físico. Claro. Y a veces el sufrimiento es una expresión de algo que a veces se inicia espiritualmente, ¿no? O sea, los sufrimientos del espíritu tienen una expresión corporal muy marcada también, que de acuerdo al nivel o a la magnitud de ese sufrimiento espiritual va a ser también el impacto que va a tener en la expresión física, ¿no? Los dolores, los malestares, el insomnio, la ansiedad y muchas cosas que vemos hoy en día y que vimos siempre, ¿no? Lo que por ahí le llamamos el somatizar, ¿no? Claro, sí, es un nombre que no quería usar porque por ahí hay personas que se preguntan qué es somatizar, ¿no? Claro, somatizar significa expresar en el cuerpo cosas que en realidad tenemos en el corazón, ¿no? Un dolor del alma, un dolor del espíritu, algo que no logramos sanar, ¿no es cierto? Claro. Pero que tiene un impacto en el cuerpo porque todas las cosas que se alteran en el espíritu a veces también tienen un eco de alteración desde el punto de vista biológico, ¿no? No puedo dormir, no puedo pensar bien, estoy inquieto, estoy ansioso. Hay muchas cosas, ¿no? Sí, yo te preguntaba esto porque podemos encontrar respuestas a veces disociadas ante la comprensión de un hombre disociado, ¿no es cierto? El hombre no es solamente cuerpo y el hombre no es solamente espíritu, sino que es nosotros como católicos entendemos al ser humano como un compuesto de cuerpo y alma, ¿no es cierto? Y esto, vos como médico y como cristiano y diácono, ¿no es cierto? Te lo preguntaba porque, bueno, podés hacer esa síntesis de manera un poco más sencilla, ¿no es cierto? O como médico cristiano católico has visto que estas enfermedades que vos tratabas tenían una causa espiritual, ¿no es cierto? O una causa en la conducta, en la forma de vivir. Y también sucede al revés, ¿no es cierto? Muchas cosas que nos afectan en el cuerpo pueden llegar a tener impacto en el alma de manera muy intensa, ¿no es cierto? ¿No? Por eso quiero dejar para el próximo bloque poder charlar con vos qué es lo que nos está haciendo en nuestra alma y también en nuestro cuerpo un contexto de aislamiento, de miedo, de virus, de pandemia, que nos está trastornando tanto cuerpo como alma, ¿no? ¿Te parece que lo hablemos en el próximo bloque, sí? Sí. ¿Cómo no, padre? Bueno, entonces vamos a un bloquecito y seguimos con el doctor Jorge Iglesias, diácono de la Iglesia Católica, y vamos a ver este tema en un ratito. ¿Qué es lo que nos está haciendo este contexto de pandemia en nuestra salud y en nuestra paz espiritual también, ¿no? A mi corazón, lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. FM Rex. Desde la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, transmite FM Rex 96.3.
Radio afiliada a EWTN, Radio Católica Mundial. FM Rex, una señal que llega al corazón. Regálale a tu amor de pareja una experiencia inolvidable. Porque siempre necesitamos renovar el entusiasmo, El respeto, la alegría, las ilusiones y los sueños que toda relación de pareja precisa para ser feliz. Por eso, viví un fin de semana de encuentro matrimonial. Inscribite en www.ematrimonial.org.ar ematrimonial.org.ar y consulta cuándo es el próximo encuentro en tu ciudad. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Bueno, aquí estamos de nuevo. Estamos charlando con el doctor Jorge Iglesias, diácono de la Iglesia Católica aquí en Mercedes Luján. Y estamos tratando el tema del dolor y el sufrimiento en definitiva, y cómo afecta a nuestra vida cotidiana a veces ciertos contextos, ¿no? Eso es lo que queríamos tratar ahora. Jorge, no tengo que describirte en qué situación social estamos viviendo. El mundo está apretado por una realidad. Por ahí algunos han dicho que está muy inflada, otros que no, qué sé yo. Bueno, cada uno dará sus opiniones de acuerdo a la realidad que ve. Sin embargo, no podemos dejar pasar que esto nos afecta, ¿no? Nos afecta de manera profundísima, ¿no? Porque se ha cambiado la manera de vivir, la relación social, la vida social, perdón. ¿De qué manera afecta esto a la salud, ¿no? Y también al alma de nuestra gente? El hombre es un ser y ha sido creado así eminentemente social, ¿no? Y esto que nos pasa ahora, esta pandemia, ha modificado no solamente nuestro estilo de vida, sino a través del tiempo ha también cambiado la manera obligada, a veces, entre comillas, de sentir algunas cosas, ¿no? La libertad que teníamos antes ya no la tenemos. Un poco por este contexto de contagio y este contexto también del riesgo que implica esta enfermedad. La particularidad de esta enfermedad no es solamente la contagiosidad, sino que es impredecible, y está causando una gran cantidad de muertos, o sea que hay una posibilidad de muerte. Eso ya le da a la enfermedad una categoría totalmente diferente. Por lo tanto, lo que despierta en aquel que vive este contexto es algo que es fundamentalmente incertidumbre. Y la sociedad actual justamente lo que quiere abundar es justamente en certezas. Exacto. Y el hecho de que el hombre haya dominado y haya encuadrado y haya tomado el comando de una serie de cosas, el hecho de que hoy en día se tengan menos certezas, realmente lo ha descolocado, ¿no? Y empieza a tocar esta pandemia también las fibras más íntimas. ¿Por qué? ¿Y por qué uno puede perder un familiar? Sí. Y a veces la afectación de una persona de la familia y perder esa persona puede realmente dejar a esa familia en un contexto realmente dramático. Y eso hace que surja a partir de esto el miedo. Y el miedo realmente no es buen compañero de nada, Claro. porque nos hace perder el equilibrio, nos hace perder la razón,
y tenemos una visión de la realidad de la vida realmente distorsionada. Transforma también nuestras actitudes y nuestras acciones. Nos adherimos menos a las normas y hay también mucha bronca. ¿Y cómo es eso? Una emoción, sí, es una emoción que surge después de un determinado tiempo, porque en este tiempo la obediencia ha sido como un denominador, porque todos entendíamos. Cuando estas realidades empiezan a tocar nuestro corazón y la intimidad de lo que vivimos en el día a día, en la familia, con los amigos, en el trabajo, comienza ya a esos temores y esa incertidumbre empieza a invadir otros contextos. Y eso empieza a cambiar nuestras emociones. Uh-huh. Empezamos a tener ansiedad, empezamos a tener inquietud, empezamos a tener menos paciencia uh-huh. con nosotros mismos y con los demás. Empezamos a tener insomnio y es una cantidad de cosas que se van agregando en el día a día y que van cambiando totalmente la convivencia, dentro de casa y fuera de la misma, ¿no? En todos los contextos donde uno está, ¿no? En el trabajo, en la familia, con los amigos. Así que estas emociones siempre hay que partir del contexto de cómo estábamos antes de que esto surgiera, ¿no? Claro. O cómo las cosas que nos van aconteciendo a través de esta pandemia van surgiendo, como la pérdida del trabajo, por ejemplo, la pérdida de la seguridad, la pérdida del pan en la mesa, la pérdida del acceso libre a la salud, que hoy está entorpecida por la gran saturación de camas, que a veces hay déficit de camas, y eso crea una inquietud muy particular en aquel que es muy vulnerable por algunas enfermedades. Eso hace que uno viva ante un panorama donde si uno está emocionalmente equilibrado y está acompañado de una visión de la vida donde la aceptación empieza a través de la fe, formar parte del contexto con el cual vivimos esto, nos vamos más acompañados y va más acompasado todo esto. Pero si yo lo vivo en una incertidumbre, en una desconfianza pura y predominante, un miedo predominante y en una desconfianza predominante, realmente el contexto en el cual vive esta realidad es de desprotección muy importante y eso hace que emocionalmente claudiquemos, no podamos claudicar. Uh-huh. Jorge, en este contexto social en el cual estamos metidos y que donde se pierden por ahí las nociones de futuro, porque el futuro es medianamente incierto, donde el presente es muy agobiante porque muchas veces los medios de comunicación también colaboran un poquito bastante, ¿no? A acrecentar ciertos estados de temor, de inseguridad, etc., ¿no? En este contexto, pensar el tema de la muerte puede llegar a ser un poco complicado. Le sumamos a esto que en el contexto de la muerte, del pensamiento de la muerte y la vivencia de la muerte de seres queridos, en un momento se nos ha hecho imposible acompañar a aquellos que han muerto, familiares cercanos, etc. ¿De qué manera nosotros podemos ayudar a aquellos que no han hecho un duelo como debiera ser, una oración en una despedida planteada por la Iglesia con el responso, con
el acompañar hasta el cementerio, todo ese tipo de cosas que son necesarias para cerrar, ¿no? Cerrar una despedida, no sé, una cuestión de dolor y de separación con un ser querido que ha muerto, ¿no? ¿De qué manera nosotros podemos ayudar a estos que sufren? Sé que vos estás en un aprendizaje de la pastoral del duelo. Me gustaría que relacionemos esta cuestión de esta situación tan concreta de la pandemia y del trato que se le ha dado a aquellos que han muerto y muchos que no hemos podido despedir a aquellos que murieron, y qué respuesta podemos darle desde la fe con esta pastoral del duelo. Es muy difícil en este contexto y nadie está preparado como para resolver en este contexto y con las características que tiene hoy en esta pandemia la muerte en sí. Es muy difícil que uno esté preparado para resolver sanamente una situación de duelo. ¿Por qué? Porque se da en un contexto que es extraordinario. Fundamentalmente porque uno no puede acompañar al ser querido, no lo puede acompañar en la enfermedad. Cuando el enfermo fallece habitualmente solo, porque tampoco podemos sostenerle la mano, podemos hablar con él, podemos acompañarlo, podemos despedirnos. Y después, posteriormente, tampoco se puede hacer algo que ayuda mucho a la situación del duelo, que son los rituales funerarios, los rituales de exequias, los rituales civiles, algún esquema de despedida que pueda hacer que podamos tener alguna cercanía en aquella persona y en aquel familiar que falleció. O sea que es un contexto extraordinario, no es un contexto habitual de duelo. Por lo tanto, nadie está preparado para eso. Entonces, muchos duelos van a ser quizá difícil transitarlos. Y nosotros desde la Iglesia tenemos la posibilidad de tener algunos grupos que tienen como servicio de misericordia, en realidad, como un servicio de amor, poder ayudar a transitar esta situación de duelo que a veces, y en la mayoría de las veces, es muy difícil. Hay muchos grupos que acompañan, muchos grupos dentro de la Iglesia que acompañan situaciones de duelo. Yo estoy particularmente participando de lo que se llama el Grupo Resurrección, que es un grupo de ayuda a familiares que han perdido un ser querido, dentro de un contexto muy humano, de una participación con mucha libertad, muy abierta, y con una empatía y una acogida realmente amorosa, ¿no? Sé que los que llevan adelante, Jorge, esto son personas que han sufrido la pérdida de un ser querido. Sí, son personas que han sufrido, ¿no? Sí, alguna pérdida, algún duelo. Y que han hecho el camino también de sanación de este dolor, de esta ausencia, y que se transforman ellos también en acompañantes y se puede decir como muletas para que aquellos que están sufriendo la pérdida de un ser querido puedan también encontrar respuestas, encontrar ayuda, o por lo menos, no sé si grandes respuestas, pero al menos sentirse acompañado, ¿no es así? Sí, en realidad en el grupo es como muchas veces decimos, somos todos sanadores heridos, ¿no? O sea que todas las personas que participan de esos grupos han tenido vivencias similares de alguna pérdida o algún duelo.
lo que se hace es tratar en este camino de tratar de resolver ese duelo, ese dolor, ese sufrimiento sanamente, para tratar de volver a tener una vida, para poder asomar a la vida, ¿no? Ujú. Y saber que esta sanación es la única posibilidad de volver a renacer, no solamente para la vida, sino que a veces es un renacer para la familia, para los amigos y para nosotros mismos. ¿De qué manera concreta aquellos que nos están viendo pueden ponerse en contacto con el Grupo Resurrección? En este momento en Luján creo que no hay ningún grupo. Nosotros tenemos un grupo con coordinadores que tiene su base en Junín. Los coordinadores que están, digamos, dentro de la localidad de Junín y son también de distintas localidades. El grupo no es de una sola localidad, sino que vienen de distintas localidades, somos de distintos lugares. Cualquier persona, por tanto, que haya perdido un ser querido, que esté en una situación de duelo, puede ponerse en contacto con ustedes y vamos a compartir los teléfonos y por ahí encontrar la forma en la cual poder sanar o poder estar un poquito más acompañado en estos momentos tan difíciles, ¿no? Exactamente. Sí, se forman grupos en los cuales se comparte la vivencia y el camino de sanación. Esos grupos tienen un número limitado de personas y se va organizando, ¿no? De esos mismos sanadores heridos que vuelven que resucitan, entre comillas, son los que prestan después como coordinadores servicios en otros grupos, ¿no? Lo lindo de este camino es que uno realmente renace a la vida, renace en el corazón y renace para los demás. ¿No es cierto? Ese corazón no es un corazón que solamente renace a la vida sin un sentido, sino que el sentido es un sentido solidario y es un sentido de servir en el amor a aquel que está sufriendo, como sufrimos alguna vez nosotros. Exacto. Jorge, me queda agradecerte entonces, tu servicio y también tu forma en la cual prestas ayuda a la gente que lo está necesitando en concreto. Por eso te agradezco esto también de la pastoral del duelo en la cual te estás metiendo, ¿no es cierto? Y es algo maravilloso poder acompañar a aquellos que sufren y no saben a quién recurrir. Un grande saludo a tu esposa, a Mabel, a tus hijos. Gracias, Padre. Y nos bueno, estamos el agradecido viendo. Soy yo. Bueno, Dios te bendiga, Jorgito. El agradecido soy yo. Bueno, hemos estado charlando con el doctor Jorge Iglesias, diácono, como les decía, y esto último que charlamos con él, la pastoral del duelo. ¿Qué es esto? Es un servicio que la Iglesia da a aquellos que están sufriendo la pérdida de un ser querido. En este tiempo tan especial, muchos han tenido que quedarse en casa mientras estaban enterrando a papá o mamá. Cosa terrible, muy dura. No han podido tomarle la mano a aquel que estaba muriendo, a aquel que estaba organizando, ¿no? Por eso sabemos que son situaciones muy especiales y la Iglesia quiere dar una ayuda en esto y quiere darte la mano en esto. Así que llama, te hemos puesto los teléfonos allí para que estés en comunicación y podamos darte una manito en concreto en este momento de dolor.
estamos en el mes de junio y hace unos días, el 3 de junio, hemos celebrado en la iglesia la fiesta litúrgica de unos mártires de Uganda, San Carlos Lwanga y sus 21 compañeros mártires, que murieron a finales del siglo XIX, entre los años 1885 y 1886. San Carlos Lwanga y sus compañeros no eran cristianos, eran paganos, practicaban la religión propia de ese lugar, el paganismo, prácticas religiosas ligadas al culto a los muertos, a los ancestros, a los espíritus, y también algo de brujería. Y bueno, cuando conocieron la fe, a través de unos misioneros europeos llegados a ese lugar, de la congregación de los misioneros de África, así llamados, le decían los padres blancos a estos misioneros venidos de Europa en misión al África. Cuando conocieron la fe, estos hombres ugandeses abrazaron la fe, se convirtieron a Jesucristo. Algunos de estos cristianos trabajaban muy cerca del rey, en la corte real, en el palacio real. El rey de Uganda en esa época se llamaba Mwanga. Al principio el rey tenía buena relación con los cristianos, pero poco a poco la cosa se fue complicando. La relación se hizo cada vez más tensa hasta finalmente desembocar en una persecución contra la iglesia, contra los cristianos. Las razones de esta decisión, de esta persecución, fueron varias. Por una parte, los cristianos dijeron que se oponían a una práctica común en esa época, en ese lugar, la práctica de la esclavitud, el comercio de esclavos. Los cristianos dijeron, esto está mal, esto Cristo no lo quiere, esto no es del Evangelio, con lo cual no vamos a aceptar esta práctica cultural, el comercio de esclavos. Ya ahí la cosa se empezó a complicar en la relación con el rey. Otro motivo, otra razón fue que el primer ministro del rey Mwanga era un brujo. Este brujo tenía poder sobre las personas, sobre las conciencias. Cuando empezó a perder poder porque las personas se hacían cristianas, con lo cual adquirían libertad, adquirían mayor independencia, autonomía, dejaban la práctica de la brujería, dejaban de estar sometidas estas personas convertidas al brujo. Entonces el brujo empezó a sentir que le faltaba poder, que dejaba de tener ascendencia sobre muchas personas, con lo cual, siendo la mano derecha un poco del rey, le habló en contra de los cristianos, le llenó la cabeza, como solemos decir, le calentó la cabeza contra los cristianos, y esto también fue una causal, un motivo para finalmente el rey decidir la persecución contra la iglesia. Y el tercer motivo, y creo que fue el más grave y la causa principal de esta persecución, fue un motivo de carácter sexual. El rey Mwanga era homosexual y quería tener relaciones homosexuales con los cristianos, especialmente con los cristianos de la corte, del palacio. Los acosaba constantemente. Este hombre, que era un pervertido, era un degenerado, y quería a toda costa relaciones homosexuales con los cristianos. Los cristianos se opusieron, es decir, quisieron defender la pureza, quisieron defender el valor, la virtud de la castidad. Los cristianos se dieron cuenta que, porque lo dice la Biblia, el cuerpo no es para el placer, para el desenfreno, para la lujuria, sino que el cuerpo, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Es un templo. Con lo cual le pusieron un freno al rey Mwanga, y ya montó en cólera. La lujuria enceguece realmente a las personas. Y entonces, a causa de esta ceguera, producto del desorden, de la lujuria, de su homosexualidad desenfrenada, es que
mandó matar a los cristianos, especialmente a aquellos que se le oponían a su decisión. La decisión de matarlos ocurrió, dijimos, en esos años, finales del siglo XIX. El lugar de la ejecución tenía que ser un lugar muy alejado, debían caminar 8 días, fueron 8 días caminando hasta el lugar final de la ejecución. Algunos cristianos murieron en el camino, los asesinaron en el trayecto. Otros no, llegaron, por ejemplo, San Carlos Luanga y algunos compañeros, y allí finalmente fueron quemados vivos. Fíjense el horror, el espanto, lo que es el pecado de la lujuria en su máxima expresión, que lleva luego también al pecado de la sangre, a la injusticia, a la muerte, al homicidio. Cuando estos mártires eran quemados vivos, en esas horas finales, antes de morir, cuenta la historia, entre ellos se alentaban, se daban ánimo para no abjurar de Cristo, para no renegar de la fe, y además oraban al Dios, oraban al cielo, cantaban alabanzas al Señor y así dieron testimonio de la fe. Bien, nos enseñan estos mártires de Uganda, 22 en total, que fueron canonizados en el año 1964 por el Papa Pablo VI. San Pablo VI nos enseña entonces que hay que dar testimonio de Cristo en nuestros ambientes, oponernos a esas prácticas que, aunque muchos la acepten o aunque estén de moda o sean partes de la ideología imperante, pueden ser malas. Los cristianos tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Y si algo es malo, hay que decir que es malo. Hoy en muchos ambientes se promueve la homosexualidad, por ejemplo, incluso en esta ley de la ideología de género. Entonces, tenemos que decir con todas las letras, sin medias tintas, que la homosexualidad está mal, que es un pecado. La Biblia condena la homosexualidad. Es muy triste ver cómo algunos católicos dicen, bueno, pero no es algo malo, porque si le hace bien a la persona, si la persona se siente feliz, y hay que saber que está mal. Digamos. Hay cosas que en apariencia nos hacen felices, pero en el fondo no es así. Otros dicen, bueno, pero el tema es que no le haga mal a nadie, que no perjudica a un tercero. Pero el tema es que hay que responder, hay conductas o hay pecados que, aunque no afectan directamente a terceros, aunque sí indirectamente, ¿no? Pero quizás no directamente, nos afectan en primer lugar a nosotros. Somos las primeras víctimas de nuestras conductas, muchas veces. Por ejemplo, si yo dejo de rezar, soy católico, pero dejo de rezar, no voy a misa, no me confieso, a lo mejor no afecto directamente a un tercero, pero me hago daño a mí y a mi relación con Dios, ¿se entiende? Hay pecados, además, eso decimos cuando rezamos el acto de contrición, hay pecados que quizás no afectan directamente a terceros, pero me hacen daño a mí. Por ejemplo, como decimos en esa oración, los pecados de pensamiento, los pecados de omisión, con lo cual no es un criterio válido decir que, como no afecta a terceros, una conducta determinada es algo bueno, es algo loable, algo que no está mal, algo que se puede permitir y legalizar incluso. Los cristianos tenemos que oponernos, con caridad, por supuesto, con paciencia, con dulzura, pero también con firmeza, a esta ideología que vemos hoy en muchos ambientes. Esta promoción de la homosexualidad o del desenfreno pasional, del desenfreno lujurioso, presente también, como dijimos, en esta ideología de género, como hoy se le llama. Dios ama a todas las personas, a todos los pecadores, a nosotros, a todos, somos todos pecadores. Dios nos ama a todos, es verdad. Dios ama también a las personas homosexuales, es verdad.
Y la Iglesia, nosotros, los cristianos, los católicos, tenemos que amar también a los homosexuales, por supuesto, porque Dios ama a todos, pero Dios también aborrece el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Hay que distinguir. Amamos a las personas, pero al mismo tiempo condenamos algunas conductas incompatibles con la fe, incompatibles con el Evangelio. Esto es importante tenerlo en claro para no alabar, para no aplaudir prácticas inmorales que hoy vemos se promueven en algunos ambientes. No hay que subirse al trencito de la moda, no hay que subirse festejando al trencito de la ideología imperante. Hay que saber decir que no, hay que saber llamar a las cosas por su nombre y no decir que algo es bueno cuando en realidad algo es malo, según lo dice la fe, según lo dice la palabra de Dios, según lo dice incluso la propia razón o razonamiento humano. Bien, pidamos a estos mártires de la pureza, que defendieron la pureza, que defendieron el valor de la castidad, que se opusieron con mucha fuerza a ese acoso homosexual del rey Mwanga. Pidamos que nos ayuden a vivir nosotros esta pureza. Somos débiles, obviamente, somos todos débiles y podemos caer en impurezas, podemos caer en pecados graves, somos débiles. Pero también es verdad que si caemos, los cristianos, los católicos nos arrepentimos, pedimos perdón a quienes hemos ofendido, pedimos perdón a Dios, pero nunca justificamos el pecado. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía. Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Bueno, aquí estamos con la palabra de Dios escrita, la Biblia, ¿no? Y queriendo compartir con ustedes las lecturas, al menos el Evangelio que se va a proclamar este domingo próximo, que es el domingo del cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus Christi.
La Iglesia ha celebrado esta solemnidad poniendo en lo más alto este día y todos los días la Eucaristía, es decir, esa realidad física de Dios, ¿no?, en nuestros templos, en los sagrarios, en todos los altares, cada vez que se celebra la misa, Jesucristo presente bajo las especies del cuerpo, del pan y el vino, ¿no? Y bueno, en este domingo también algunos saldremos de procesión, aunque sean procesiones más acomodadas a la situación en la cual estamos inmersos, pero de igual manera alguna procesión haremos sacando a Jesús por las calles de nuestro barrio y podremos así celebrar de manera pública lo que creemos. Creemos en la presencia de nuestro Redentor bajo las apariencias del pan y el vino. Bueno, les comparto, leo con ustedes el Evangelio que va a ser proclamado este domingo. Este domingo, por tanto, tomamos el Evangelio de San Marcos. Es del capítulo 14, de los versículos 12 al 16 y también del 22 al 25, 26. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárenos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella, y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. También quiero mencionar, además del Evangelio que acabamos de proclamar, que este Evangelio está acompañado por una primera lectura que está tomada del libro del Éxodo, donde también Moisés hace un sacrificio y menciona algo de la sangre, ¿no? Esos animalitos que había matado Moisés, ese animal que había matado Moisés es figura de este sacrificio en el cual se marca la alianza nueva y eterna de Jesucristo. Y también este Evangelio, junto con la primera lectura que es del Éxodo, está completada también por el texto de la carta a los Hebreos de San Pablo, donde se menciona también el tema de la sangre. ¿Qué es el tema de la sangre en el culto católico? Nosotros veneramos y adoramos a Jesucristo en la hostia. Para aquellos que entran a un templo, se encuentran con un sagrario, está ese lugar especial donde se conservan las hostias consagradas. Y nosotros los católicos creemos que allí está Jesús presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Lo que está allí es Cristo, Dios y hombre vivo. Esta verdad es la que se celebra en el Corpus Christi. Y para nosotros es una gloria que Dios haya tenido tanto detalle con nosotros y haya querido quedarse con nosotros de manera física. Y lo he dicho y siempre lo repito, Jesús ha querido quedarse como vecino nuestro, en los barrios,
tenemos una capilla, una parroquia, en la cual está el sagrario y allí está Jesús presente, ¿no? Y muchas veces esta verdad puede ser olvidada o dejada de lado, pero tenemos que reflotar la importancia de la presencia real de Jesús en el sagrario. Eso por un lado. Y el tema de la sangre que les decía. En el libro del Éxodo, Moisés menciona la sangre como alianza. En la carta a los Hebreos, San Pablo también menciona esta cuestión de la sangre, pero ya la sangre de Cristo, que es la que sella la alianza nueva y eterna. Jesucristo mismo consagra el pan y el vino, y el pan y el vino se convierten en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Y esto me lleva a mí a una reflexión muy sencilla. Hay alguien que ha muerto por vos. Ese alguien es con mayúscula. Dios hecho hombre ha muerto por vos y por todos y cada uno de los hombres, desde Adán y Eva hasta el último que venga al mundo en la historia. Esta realidad del sacrificio de Cristo nos debe marcar a nosotros también una obligación. ¿Cuál es la obligación? Que si vemos que alguien nos ha amado tanto, nosotros también tenemos que dar una respuesta. Y esa respuesta tiene que ser un poco más de obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ser un poco más de atención a aquel que ha muerto por mí y que me ama tanto. Y que no solamente ha muerto por mí, sino que ha vuelto a la vida en beneficio mío, en beneficio tuyo. Ese Cristo que está en la Eucaristía, ese Cristo Jesús vivo que está bajo las apariencias del pan, es también Cristo resucitado. Y es especialmente Cristo resucitado. Los que comulgamos recibimos el pan vivo bajado del cielo, y de acuerdo a aquel texto de San Juan, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y esto también hay que gritarlo al mundo entero. Jesucristo ha venido a dar al mundo la esperanza de la victoria sobre la muerte. Es una esperanza para nosotros real. Nosotros tenemos, nos hierve en el corazón ese deseo de compartir la vida de Cristo, ¿no? Vamos compartiendo con Él las cruces y los dolores, pero también esperamos la resurrección de nuestra carne, ¿no? Y por eso la Eucaristía es el centro de la Iglesia. Es el centro de la Iglesia y es de ahí donde sale toda la fuerza de la Iglesia y de ahí es a donde termina toda la acción de la Iglesia, porque Cristo es el motor y el fin de toda la acción de la Iglesia, de todo el trabajo que hacemos, de todos los sacrificios que ponemos para hacer todo lo que hacemos, ¿no? Esto se los digo con énfasis entonces. Busquemos un poquito más a Jesús, tratemos de encontrarnos con Él en la Eucaristía, seamos un poco más atentos a tanto amor dado a nosotros y que ese amor nos sane y nos cure. Dios nos concede entonces esta verdad, este domingo, el Corpus Christi. Entonces acerquémonos y pidámosle al Señor que sea Él el único alimento de nuestra alma para llegar a ser eternos. Vossa face, Señor, resplandeza sobre nós. Bueno, y me quiero despedir de ustedes, subrayarle esto del duelo, qué importante que es, ¿no? Poder tener una respuesta ante la realidad de la muerte. Ante la realidad de la muerte de nuestros seres queridos y hasta de nuestra propia muerte. En la Iglesia Católica nosotros decimos que Cristo es vida. Pero no solamente vida intramundana, intrahistórica, en el desarrollo de la historia, sino que Cristo es vida allí y también allá, en el más allá. Y para eso especialmente Cristo ha venido al mundo, para decirnos que nos tiene preparado un lugar. Por eso nosotros ofrecemos este mensaje
sencillamente a los cuatro vientos para que lo tome el que pueda, el que quiera, y decimos que Jesús vive, ¿no? Y vive especialmente en la Eucaristía. Y esto es lo que mencionamos hace un instante, ¿no? Jesús está vivo allí, en nuestros templos. Nuestros templos católicos están como preñados de vida. Cuando entramos a un templo católico, experimentamos la presencia de Cristo vivo allí en el sagrario. Gran regalo, gran regalo. Bueno, mi bendición para ustedes y también para cada uno de ustedes, para sus familias. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios omnipotente, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias. Nos encontramos en la próxima. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor,